Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Aventuras Migrantes. Esperamos que hayan pasado unas buenas fiestas y que este sea un gran inicio de año. El día de hoy vamos a tener el episodio número 3 y hablaremos sobre las renuncias y las nuevas versiones que existen en la migración. En primer lugar, creo que es importante acotar que es aceptar que ya no somos quienes fuimos. Vamos a hablar sobre la identidad, si esta realmente cambia, se modifica, seguimos siendo un poco de allá y un poco de aquí. Vamos a ahondar con esto, vamos a hacernos preguntas y espero nos puedan acompañar. Vale, hola a todas, bienvenidas. Bueno, creo que sí, empecemos quizás hablando por la identidad. Em, no cómo definirla, sino que entendamos que la identidad no es algo fijo, sino algo que está en constante cambio, en constante retroalimentación, pero que a veces tenemos esa idea de que la identidad es algo tan fijo porque claro, nos define, pero pues al ser seres humanos, seres cambiantes, esta también tiene que ser cambiante. Creo que a veces en este proceso migratorio puede pasar que pensemos de alguna forma que traicionamos esa identidad con la que venimos de nuestro país de origen o que perdemos mucho de nosotras. Y pues posiblemente no, sí que dejamos de un lado muchas cosas, pero posiblemente no es como perderlas. Sí, además creo que la identidad, como tú dices, va variando también con el contexto, con la edad, con la madurez, con lo que nos toca vivir, con las experiencias de vida, ¿no? Entonces, no necesariamente ponerle todo el peso en el proceso migratorio a estos cambios que nos tocan vivir, sino también entender que dependiendo de la etapa en la cual nos ha tocado migrar, van a haber muchos cambios que nos acompañan, Ujú. independientemente de este viaje que significa el irnos de nuestro lugar de origen, ¿no? Yo creo que esa parte que tú dices frente al contexto lo conecto mucho desde la parte de la psicología porque en realidad, la identidad es un proceso dinámico que se construye a través de todo el contexto y todas esas contingencias, que son todas aquellas características, cualidades, estímulos que nos refuerzan ciertos comportamientos, como los vínculos, las tradiciones, las oportunidades que tenemos, incluso las mismas violencias que podamos vivir también hacen parte de cómo nosotros desarrollamos esa identidad. Y creo entonces que el migrar no genera que se borre lo que ya construimos, esos comportamientos que aprendimos que en algún momento eran funcionales, sino que muchas veces los dejamos de un lado, no seguimos como reforzando esos comportamientos, sino que luego aprendemos nuevos que nos permitan adaptarnos a ese nuevo contexto donde tenemos nuevos vínculos, nuevas tradiciones, incluso nuevas formas de hablar, nuevas formas de comunicarnos, y esto hace que también se vea en nuestra forma de ser, que aunque se vea cambiado todo, nuestro pensamiento, incluso que creo que se abre muchísimo. Lo que pasa que también creo que impacta mucho por ejemplo, ¿no? Cuando uno vive en su país, trabaja en su país, se ha podido desarrollar profesionalmente porque de repente la edad iba de la mano un poco con ese desarrollo tanto profesional como laboral, podemos, o en todo contexto, ¿no? No solo en eso, sino también en el contexto del día a día, algo como, yo soy la que tiene la seguridad de hacer las cosas, yo soy Ujú. la que conoce el sistema, la que sabe a qué puesto postular, la que sabe hacer bien su trabajo porque tiene la carrera y el título, si es que lo tuvieses, o la experiencia, etcétera. Y cuando tenemos que irnos de nuestro lugar de origen, somos quienes preguntan, quienes dudan, quienes no saben, quienes no conocen cómo funciona un sistema, porque en cada país esperemos que puedan también comentarnos un poquito al respecto más adelante, cuando puedan escuchar el episodio, es que en cada país y en cada realidad nueva en la migración existen muchas diferencias realmente en cómo se maneja la parte, digamos, legal profesional, ¿no? Y todos esos tránsitos que tenemos que a veces vivir de decir, ya he perdido mi entidad, ya no soy la misma, tengo que hacer un trabajo que está por debajo de mis capacidades. Todas esas cosas obviamente son un impacto, pero no quiere decir que es algo que hemos conversado muchas veces con Alejandra, es que no quiere decir que dejemos de ser la persona que conoce las cosas, la persona que tiene los conocimientos, las experiencias, las responsabilidades que ha asumido, simplemente que
es adaptar un poco todas esas experiencias y esos conceptos a una nueva realidad, entender que a veces empieza, yo creo que a veces estamos muy acostumbrados con el típico, vas a irte a otro país a empezar de cero. Y yo creo que nunca se empieza de cero en la vida. Creo que siempre se empieza por una etapa donde ya hemos conocido cosas, donde hemos experimentado cosas, hemos tenido una serie de experiencias, de relaciones que han impactado nuestro carácter, nuestra formación, nuestra profesionalidad y creo que eso está siempre estigmatizado, ¿no? Vas a empezar, te vas a ir y vas a empezar de cero. Yo creo que no se empieza Mm. siempre de cero. Sí se tiene que tener en cuenta que a veces empieza desde un punto que no es el mismo en el que nos quedamos, pero no necesariamente de cero. No sé qué opinas. Sí, estoy de acuerdo. Creo que sí, no se puede decir que de cero, porque entonces ahí es como que nosotras venimos como la tabula rasa, pues que no tenemos nada y nunca va a ser así. Siempre vamos a tener unos conocimientos previos, aunque no seamos quizás reconocidas profesionalmente o incluso legalmente, o que no muchas de las cosas que hiciéramos allá ya no se hagan acá, muchas formas de pensar también se transformen. No por ello quiere decir que venimos en cero, no viene así, venimos con muchas cosas que Pero se pueden si es una transformar. es una frase que siempre como un estigma, ¿no? Te vas, incluso cuando tú puedes comentarle que quieres irte, que en muchos casos también la migración es irte sola, y es como, ay, pero vas a empezar de cero, ¿no? Yo creo que es Ujú. un estigma y justamente mediante esta conversación y esta charla queremos darles nuestra apreciación del tema y bueno, por la propia experiencia que hemos tenido es que realmente no es así, ¿no? A veces cuesta identificarlo, a veces sí sientes eso, que estás empezando de nada, pero realmente no es así. Siempre todo lo aprendido y todo lo conocido y todo lo vivido se integra a esta nueva realidad, la migración, ¿no? Sí, además que creo que cada realidad es tan diferente, lo que ya hemos mencionado en los dos anteriores episodios, es que cada persona viene con cosas muy diferentes, ¿no? Algunas personas incluso no tienen que empezar de cero porque incluso vienen ya con un contrato de trabajo en su mismo rol profesional, o vienen con una situación económica muy buena, o vienen con documentación ya legalizada, que no empiezan desde cero, pero que aún así también tienen esas transformaciones de identidad porque claramente vamos a hacer tratados diferentes, hay muchas cosas que no vamos a saber, en muchas cosas sí que tenemos que hacer cambios, aprendizajes nuevos, pero no es empezar de cero, no es como que no tengamos nada realmente, que se construyen cosas nuevas, todo el tiempo lo estamos haciendo. Y creo que es importante también tener en cuenta que cómo nos ve y cómo nos trata el sistema no es realmente lo que somos nosotras, lo que nos identifica. No es eso, porque yo realmente puedo verme en este momento, no sé, no eres una persona, esto está mal porque no existe nadie ilegal en el mundo, pero lo voy a decir así, eres una persona ilegal o eres una persona indocumentada, entonces no puedes hacer ciertas cosas, entonces no puedes ejercer una profesión, tienes que dedicarte a ciertas labores no tan enfocadas en lo que tú realmente te formaste académicamente, bla, bla. Pero eso lo dice el sistema. Y acá tenemos que ser conscientes de esto y quiero que incluso esto sea un buen mensaje que podamos dar a través de esta conversación. Y es que realmente como nos ve el sistema no es como debemos identificarnos y esto es cuidar de nuestra salud mental porque personalmente me lo creí durante mucho tiempo en este proceso de no soy esto, no soy profesional, no soy psicóloga, no soy lo que sea. Y es como, es mentira, yo sí lo soy. Que no Es sea reconocido no quiere decir que yo no lo tenga esto y creo que ahí es importante trabajar en ese discurso interno respecto a esta identidad. totalmente y erradicar de nuestras mentes esa palabra tan terrible que es el ilegal, ¿no? Mm. Estuvimos en una charla hace poco para el Día del Migrante y justamente uno de los expositores hablaba de eso, ¿no? Era periodista y hablaba que no existe ninguna persona ilegal en el mundo, ¿vale? Simplemente somos personas que hemos ido migrando y que esto es algo desde nuestros ancestros más lejanos, ¿no? El impacto que tuvo obviamente cuando éramos unos seres nómadas en el mundo y nos hemos ido moviendo. Y bueno, lamentablemente esto no tiene mucho que ver eso creo que son ideas, palabras creadas para estigmatizar mucho y hay que erradicarlo, si bien nos encantaría del mundo y hacer un mundo mejor, por lo menos sí de nuestras cabezas como migrantes porque nos daña mucho, ¿no? Pueden ser bastante complejas de asimilar. Sí, es importante que
tomemos nosotras mismas ese poder y ese papel de saber cómo nos identificamos, cómo nos comunicamos, qué palabras usamos para identificarnos a nosotras mismas, pero también a todas esas personas que nos acompañan y que también son migrantes, cómo nos definimos. Porque siento que igual siempre lo he dicho y es como el lenguaje es tan importante porque así mismo es como nos vemos y cómo nos tratamos y ser conscientes de eso, me parece un buen punto a tener en cuenta en nuestro autocuidado y en el cuidado de las demás personas respecto a Y esta... además vivimos en un mundo donde, si bien hay países que tienen mucha más migración extranjera, hay muchísimo, que en prácticamente todos los países existe una migración interna. Entonces, porque lamentablemente no todo está descentralizado y muchas veces te tienes que ir de tu ciudad, de tu pueblo, de la provincia, para poder tener oportunidades o en la capital o en las ciudades que tengan estén exponencialmente mejor a nivel económico o de oportunidades laborales, ¿no? Entonces, eso sí es una invitación para que lo tengamos en cuenta y no nos iramos con esa palabra, ¿no? Una de las cosas que leyendo un poquito de información para tocar esto y que me gustó, porque yo hice en algún momento cuando vine aquí al país, que creo que lo hablé un poco en el primer episodio, hablaba de que uno traía la vida en dos maletas, ¿no? Y en este caso, yo creo que no se trata de tirar la maleta con el contenido y empezar con una maleta vacía. Yo creo que se trata de reordenar un poco lo que hemos traído. Esto obviamente es una metáfora, porque no solamente de los objetos o las cosas personales que trajimos, porque igual nos vamos a tener que ir desprendiendo, sino sobre todo de todas las ideas, los conocimientos, las experiencias que tenemos y reordenarlas internamente para luego poder pues convivir con ellas, exponerlas también cuando nos toque ya interactuar con otras personas, ¿no? Sí, yo acá quisiera ya como darle también ese otro cambio de no solo, listo, no venimos de cero, no empezamos desde cero, muchas cosas vienen ya construidas, aprendidas, y ahora también abrirnos a todo lo que ahora tenemos la posibilidad de, ¿no? Como conseguir construyendo, aumentando, cambiando, transformando esa identidad. Y es como todo lo que podemos hacer ahora, ¿no? Como esos vínculos que vamos a empezar a conformar con personas tan diferentes que nunca imaginamos en algún momento quizás tener esa cercanía o esa amistad o esa relación y esos tipos de relaciones, porque también creo que al estar en un contexto en el que hay diferentes, sí, un contexto muy diferente al que estábamos, pues nos enfrentamos a tener relaciones de otro tipo. Por ejemplo, que no sé si te pasa a ti, pero creo que sí a la mayoría, y es que como migrantes, las amistades, por ejemplo, son muy intensas. Tú, digamos, en 2 meses ya eres muy cercana a una persona si compartes bastante tiempo, ¿no? Y sé que a muchas personas se les dificulta la parte social y acá sí hago la diferencia que en mi caso personal soy un poco buena para relacionarme y sé que para muchas personas ha sido difícil al estar migrando crear nuevas amistades, pero creo que cuando tú logras conectar con alguien estando fuera es bastante intenso y llega a una intimidad muy grande como lo que uno ha construido en su país por muchos años, uno en pocos meses con esas personas como que llega a intimar muchísimo. Efectivamente, ¿no? Eso sucede, realmente eso sucede y además te acompañas mucho en casos donde tus amistades o tu círculo nuevo también está conformado por personas migrantes como tú, donde obviamente creo que los lazos, como es nuestro caso particular, se han unido más por intercambiar opiniones, conversaciones, experiencias, penas, alegrías, etcétera, pero también incluso con gente del lugar, ¿no? Creo que es todo más es todo mucho más rápido, se actúa Sí. de una manera donde además yo creo que como todo ser humano, ¿no? Necesitamos vivir en sociedad y nos tenemos que adaptar y nos tenemos y la persona o el nexo que logramos tener, creo que intentamos también hacerlo más profundo y duradero, porque nos sabemos también en muchos casos no de repente en una profunda, pero sí en una soledad, ¿no? Tanto estando solos en el país como incluso estando con nuestra familia, pero estás empezando a intentar tener un nuevo círculo. Entonces sí, yo creo que efectivamente las relaciones se afianzan mucho más rápido que lo que hemos podido tener de experiencia de repente en nuestro lugar de origen, ¿no? Vamos, que uno puede estudiar con una persona los 12 o los 10 años de la educación inicial, primaria, secundaria o lo que fuese,
y al final terminas el colegio y no terminas siendo amigo de la persona. Por ahí lo ves un día en la calle y lo saludas porque, bueno, es una persona con la que has convivido por años, pero no necesariamente es tu amigo. Y la diferencia aquí que de repente haces un curso de un mes y de pronto son tus grandes amigos y Mm, coincides mucho. Pero también tiene que ver, yo creo, que con la adultez. Tiene que ver mucho con la adultez porque uno ya creo que tiene más afinado este filtro para identificar la gente que realmente puedes tú querer dentro de tu círculo y también querer que, independientemente que sea dentro del círculo, continúe contigo, avance contigo, camine a tu lado, ¿no? sí, puede ser eso también, la parte de la adultez. Pero mencionaba esto porque creo que es muy importante dentro de nuestra identidad, ¿no? El sentirnos capaces de relacionarnos, el cómo podemos construir ahora nuevos vínculos, ya no forzados como antes de que seguramente tenemos vínculos familiares porque era la familia o tenemos ese amigo porque siempre está ahí o es el que vive cerca o lo conocí en tal lado, pero también ahora es más desde nuestra, como un poco desde nuestra elección consciente, como dices tú, de adultas, pero también de saber que tenemos que construir red, porque finalmente esto es muy importante y este será otro episodio que hablemos sobre la importancia de los vínculos y de construir red, pero sí que afecta bastante a esas, a ese tema de la identidad del cual estamos hablando, pero también lo voy a unir como con esas, como lo que tú mencionabas al inicio de las renuncias porque, si es verdad que lo acabo de decir, nos abrimos a nuevos vínculos, pero también renunciamos a muchos otros. De cierta medida, yo creo que ahí toca como con ciertas aristas la palabra renuncia, pero a ciertos vínculos renunciamos también. No solamente como que se vayan, o sea, que dejemos de hablar con una persona porque ya nunca más voy a volver a hablar con ella, sino que renunciamos a esa intimidad que se tenía allá, a esa relación que teníamos allá, esas interacciones que teníamos allá. Sí que podemos mantener muchos vínculos, es verdad, pero se transforman, ya no es igual, se renuncia a vernos constantemente, a compartir, a tal, y muchos otros sí que se rompen y renunciamos a eso porque ya no hace parte de nuestro círculo cercano, porque ya no nos identificamos con esa persona, porque claramente estando fuera cambiamos muchos pensamientos, muchas ideas, mucho todo, entonces creo que también se renuncia a esos vínculos de muchas maneras. Sí, porque además se pierde, como bien dices, esa facilidad del encuentro, ¿no? Más Hmm. allá de que el cariño, la constante comunicación pueda persistir, porque finalmente estamos en un momento en el mundo donde las comunicaciones son mucho más sencillas que en otras épocas. Existen muchas redes sociales, el contacto incluso telefónico, una llamada es mucho más sencillo, pero la facilidad del encuentro impacta y golpea muchísimo las relaciones, no solamente a nivel amical, sino también familiar, ¿no? Y creo, no sé si es el caso de muchos, pero volvemos además de reinventarnos, volvemos a evaluar si realmente todos los vínculos que teníamos eran sanos, eran necesarios, si muchas veces eran, a veces, sobre todo en el tema familiar, muchos el compromiso de existir y convivir en un sistema familiar, ¿no? Y al irte te das cuenta que realmente esas personas de repente no eran las que sumaban en tu vida, ¿no? Y es natural también tomar distancia de eso. Entonces, muchísimos cambios y muchas renuncias, entre comillas, como decía Alejandra, pero mucho dejar ir dentro de este impacto de los cambios y el tema de los vínculos, ¿no? Sí, totalmente. Aún así habrá personas que sí puedan mantener tal cual, porque yo creo que también varía mucho según las formas de pensar, la personalidad de cada persona, cómo se relaciona, también qué respuestas o qué tratos ha tenido en su nuevo lugar en el que se encuentra. Depende de todo eso, ¿no? Nosotros hablamos un poco desde nuestra experiencia personal y por eso también si tienen algo que contarnos al respecto de esto, pues nos gustaría escucharlo. Y, porque sí, creo que también va a variar mucho. Habrá personas que yo creo que sí pueden mantener esos vínculos sin haber cambiado. Sin embargo, creo que lo que más ocurre y lo que yo he escuchado más seguido es eso, como que, ay, ya no me relacioné igual con esa persona o ya corté, no pasó nada malo, simplemente ya no me identifico igual y cambio. Entonces es Totalmente. como ver todo lo que puede influir dentro de nuestra identidad, que sí hay cambios y que sí hay ciertas, entre comillas, renuncias, pero también hay mucho crecimiento, como lo hablábamos, de cambios de perspectiva, que eso también va a influir mucho en los vínculos porque nos relacionamos de otras maneras. Creo que incluso también en nuestra idiosincrasia,
que traemos de cada país, también se va a ver muy afectada, no para mal o para bien, sino muy cambiada. Porque, por ejemplo, podemos tener ciertas costumbres o digamos como ciertas normas implícitas socialmente en las que se nos conlleva a actuar de cierta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede que no seamos tan directos. Voy a hablar sobre Colombia y tampoco voy a generalizar en todas las personas colombianas, pero en su mayoría como que se nos ha enseñado a siempre se nos dificulta el poner los límites. Porque entonces cuando te invitan a algo, tú dices, no, no quiero, gracias. Pocas veces dices eso. En realidad, no, mira, es que tengo que hacer justamente una cosa muy importante, es que se me murió mi abuelita, es que se me tal, y es como Sí, una cosa muy de y idiosincrasia. creo que sí, creo que eso es un tema, es un ecosistema latino, ¿no? Lo he conversado mucho aquí. No sé si coincida, nos encantaría saber también opiniones de ustedes o experiencias, pero el cambio, por ejemplo, de Latinoamérica a Europa impacta mucho eso, ¿no? Es como que siempre tenemos que justificar Mm, una respuesta y en otras realidades, dentro de este proceso, te das cuenta que no, que simplemente con uno es más que válido y suficiente para decir que no vas a poder asistir a la reunión, que ese trabajo no te interesa, que X, incluso en temas de relaciones hasta de pareja, ¿no? Poner límites claros sin dar demasiadas justificaciones o excusas, ¿no? Entonces, pero bueno, también a nivel de privilegios y a nivel documentario y todo eso, es como que siempre tenemos que justificarnos, ¿no? sí, ahí es una mezcla, eso Es es como verdad. que siempre estamos a prueba. Ay, mira, si tú me das la oportunidad, yo te voy a probar que soy bueno. Si tú me das este voto de confianza, yo voy a probar que realmente sé hacer lo que te estoy contando, que sé hacer por la experiencia que traigo, ¿no? Entonces, esto sucede tanto en los temas sociales como también en la parte que ya hemos hablado al inicio de los documentos, de la parte, tanto de la parte legal como también, que son los privilegios que teníamos antes de estar en un país donde nacimos, como también la parte laboral, ¿no? Y todo lo que conlleva. Sí, pero yo quisiera otra vez devolverme un poco a eso que estaba mencionando de la idiosincrasia, porque entonces es lo que tú decías, y llegamos acá y aprendemos o vemos más bien, porque esto es desde lo que se escucha, lo que se ve y cómo somos tratadas también, es como, que puedes decir que no y ya, o que incluso puedes ser tan honesta y de decir, no me interesa, no quiero ir, estoy cansada, no quiero, y está bien. Y empezamos a codificar eso y empiezan a ver esos cambios. Y este cambio en esta identidad también va a afectar en los vínculos, porque entonces yo también empiezo a decirle a mis vínculos que aún siguen en Colombia, que aún no han escuchado esto, y es como, ay, pero ¿por qué dices así que no? Claro, Entonces es va a como chocar que les todo. sorprende porque eres ahora tan directa, ¿no? O, ay, qué resolutiva eres para decir las cosas. Bueno, uno se adapta, como digo yo, mueve las cosas dentro de la maleta y al final vas tomando prioridades, ¿no? Ujú. Y creo que ahí es eso, como que vemos esos cambios en todas las áreas, entonces luego ya otra vez pasamos al tema que tú mencionabas también respecto al el tener que sobre explicarnos muchas veces en otros aspectos, porque en unas cosas entonces aprendemos a ser más cortas en límites, pero sí que tenemos que demostrar, justificar el por qué somos buenas, pero si eres buena, pero si tienes experiencia, pero sí en todas las áreas, o sea, profesional, social, académico, todo. Incluso todo esto vuelvo a relacionarlo con lo que yo mencionaba al inicio de cómo nos comportamos nosotras, depende de las contingencias. Por ejemplo, tengo que aprender a sobreesforzarme. Siempre hago más. Entonces nosotros siempre queremos dar más para ser consideradas suficientes. Entonces nosotros nos toca dar más, trabajamos más, a veces nos esforzamos más. Incluso se nos mete a veces algunas personas, no lo generalizo, pero esa idea de tengo que quitar el cliché que se tiene de la colombiana, de la latina, de la extranjera. Sí, entonces no, yo no soy como ellas, yo no soy como tal, y eso se nos Sí, refuerza un montón porque tener que demostrar que no eres ese parámetro, ese estigma que existe, ¿no? Eso no debería ser. Y eso que nosotros estamos hablando de una realidad donde estamos en un país de habla hispana, ¿no? De donde nos comunicamos entre comillas, y lo digo entre comillas porque ya sabemos que la comunicación y el lenguaje varía mucho de país a país, pero dentro de todo hablamos el mismo idioma. ¿Cuánto será ese golpe o ese impacto que puede existir si nos vamos a un país con un idioma diferente, ¿no?
porque ahí no solamente te tienes que explicar y dar razón de tus motivos y el por qué sí contigo y por qué no o sea, por qué escogerte, sino también incluso de cómo decirlo en otro idioma que no es el tuyo, ¿no? El poder adaptarte, aprender, porque tú te puedes ir con un C3 de alemán a Alemania y de pronto llegas y no entiendes nada, como puede pasar en Estados Unidos, en Inglaterra o en un país que no tenga nuestro propio idioma, ¿no? Pero bueno, eso también es una cuestión de adaptación y de tiempo. Eso efectivamente el tema del idioma y el cambio va por ahí, ¿no? Sí, entonces creo que como para darle como una síntesis a esta idea que venía yo diciendo frente a las contingencias, es que aprendemos en función de cómo nuestro entorno responde a lo que hacemos. Entonces, si algo nos facilita la vida, lo repetimos. ¿Sí? Entonces, como yo ya empecé a actuar así, todo el mundo como que me lo aplaudió, lo voy a seguir haciendo. Pero también dejamos o cambiamos todas esas conductas que obviamente se nos sancionan, se nos castigan o que nos ignoran también por ciertas conductas. Entonces ahí también viene por qué cambiamos tanto cuando migramos y es porque todo nuestro contexto cambia y por tanto también las respuestas que obtenemos al hacer ciertas acciones cambian. Y ahí empezamos a elegir consciente o inconscientemente cómo actuamos, cómo nos comunicamos, cómo elegimos muchas cosas, porque también a veces empezamos a tomar elecciones muy diferentes a las que tomábamos antes, por eso, porque realmente todo nuestro entorno nos da diferentes respuestas y, y acá también quiero meter un poquito de esto que es importante y es que a veces esas adaptaciones también se hacen para evitar temas como el racismo, la discriminación, lo que estábamos diciendo, como de esos estereotipos que se tienen. Entonces, como para evitar eso, entonces yo empiezo a adaptarme demasiado y a veces creo que incluso sí podemos llegar a tomar quizás una identidad o unas formas que no nos definan completamente lo que somos, que no se alinean con nuestra esencia, sino que lo hacemos porque así evitamos muchas discriminaciones o muchos temas. Entonces creo que ahí Sí, también se puede a veces complicar un y poco la creemos cosa. que vamos a ganar con ello y nosotros los invitamos a ser quienes son siempre. Los invitamos a intentar consolidar estas versiones, ¿no? Internas, Sí, pero no necesariamente cambiar para moldarte, para adaptarte, ¿no? Porque creo que eso a la larga no es tan sano. Puede dañar mucho nuestra autoestima, nuestra propia percepción de nosotros mismos, ¿no? porque Sí, además esto puede llevar a lo que se llama aculturación, que es quitarnos esa cultura, porque claro, o sea, sí que en cierta medida hacemos una adaptación, pero llamémoslo más una integración al nuevo contexto, al nuevo país, que eso está bien, nos integramos de cierta manera, pero esa adaptación en el que cambiamos todo y realmente no conectamos con nosotras, porque hay cosas, hay cambios que están muy bien, como el de los límites y tal, y eso da comodidad y también facilita mucho la comunicación, pero hay otros cambios que simplemente lo hacemos porque por lo que venía diciendo yo de los refuerzos que nos dan socialmente, de eso si no lo aplauden, bueno, entonces sí, si yo soy más calladita, me lo aplauden más, ¿sí? Si no hago tanto ruido, pues también está, eso está bien, porque no es el típico latino que es más, un poquito más bulloso, como de música, de tal, y es como, no, tampoco hay que perder eso, porque eso es aculturación, borrar lo que nosotros realmente somos y lo que ha venido haciendo el colonialismo de decirnos que nosotras estamos mal por nuestra cultura y pues no, creo que hay que tener como un equilibrio porque ni muy, muy, ni tan, tan, no es como venir a imponer totalmente. mi cultura tampoco, Sí. no vengo a imponer todo, respeto y trato de integrarme en cierta medida, pero sin borrar lo que esa esencia y esa cultura que traemos. Sí, no enajenarnos ni crear simplemente una especie de gueto, por decirlo así, donde solamente coincidimos y confortamos, sino que abrirnos también a la posibilidad de las nuevas experiencias y los cambios, ¿no? En la migración hay muchas transformaciones en diferentes áreas de vida, hay incluso renuncias, si las queremos llamar así, en todo lo que mencionamos, como los vínculos, el estatus social, el estatus económico, el laboral o profesional, también en cuanto a idioma o lenguaje, también en la forma pues, en que nos relacionamos. Y también tenemos que ver que en cuanto a las nuevas versiones, adaptamos nuevas rutinas, nuevas labores, incluso creo que en parte es ampliar la forma en que nos definimos. La nueva versión es no ni siquiera renunciar a o borrar todo lo que somos porque no se borra esa esencia, sino
que es ampliar la forma en que nos definimos. Ya no nos vamos a definir solo como un título profesional, un rol familiar o un rol profesional, sino que creo que nos permite ampliar y ver qué otras capacidades, qué otras habilidades tenemos y de qué somos capaces. Entonces, creo que es eso, la nueva versión se trata de reconocernos en todas las áreas de vida, en todas esas capacidades y en todas esas oportunidades que tenemos de vernos, pero es eso, que nosotras nos comprometamos a hacer esa autoobservación, autoanálisis, también desde el reconocimiento propio e incluso poder también reconocer a otras personas que están viviendo este proceso, creo que es muy importante como amigas, como compañeras, como familiares que están viviendo este proceso, poderles reconocer también, "No, mira, ahora haces esto, mira qué bien cómo has transformado esto", porque creo que también va a alimentarnos positivamente esa nueva Claro, versión. en ese proceso de observación del otro también poder resaltar ciertas cualidades o ciertas cosas interesantes que vemos en esa nueva versión de la persona que hemos conocido, ¿no? No podemos identificarnos solamente, como dice Alejandra, con un título o con una concepción del mundo. Yo creo que parte de esta complejidad que existe en la migración también nos permite abrirnos a conocer un poco más el mundo y las experiencias y las culturas y la adaptación que implica eso, ¿no? Un migrante, estoy segura que es una persona con muchas más capacidades de adaptación y de aprender a convivir y a tener nuevas vivencias totalmente diferentes, ¿no? Invitándolos ya para finalizar a concientizar que cuando nos vamos de un lugar para venir a vivir a otro, no perdemos todo, ¿no? Tenemos que hacernos también la pregunta de qué no habríamos ganado si nos quedábamos, para poder identificar también esas nuevas versiones, todo lo positivo y todos los logros que hemos obtenido, no solo a nivel económico o profesional, sino sobre todo de la parte individual, de esa introspección que nos podemos hacer y ver cuánto hemos crecido emocionalmente, ¿no? Y bueno, qué nuevas habilidades vamos descubriendo en nosotros, ¿no? Efectivamente, la resiliencia y todo esto que se habla mucho, pero sobre todo de esto, de estas capacidades de fuerza, de empeño, de coraje, de impulso, de profesionalmente también ser más ambiciosos de repente y no centrarnos solamente en decir, yo puedo y te tengo que demostrar esto, sino realmente ser conscientes de todo lo que podemos lograr, ¿no? Incluso también de lo que no podemos y decir como yo esta parte no soy tan buena y tan ágil, pero ahora sé pedir la ayuda para conseguir este objetivo, por ejemplo. Y me parece también esto muy válido. Pero sí, creo que finalmente es eso, reconocer que hemos cambiado, porque sí que renunciamos a cosas o cambiamos cosas, pero también qué hemos ganado, qué hemos obtenido a través de este proceso y también ponernos firmes en ese reconocimiento propio, en no dejarnos otra vez, vuelvo a repetir lo que dije al inicio, definir por el sistema, sino que Ujú. nosotras mismas seamos capaces de definirnos como personas y reconocer todo lo que estamos diciendo ahora, de habilidades, capacidades, experiencias, conocimientos, aprendizajes, y que todo eso se vea marcado en nuestro propio discurso interno. Y ya para cerrar una frase que me parece interesante es aceptar que ya no somos los que fuimos, no significa rendirnos, no significa dejar atrás quienes fuimos, significa darnos permiso a evolucionar, tanto a nivel personal como también desde nuestro nuevo estatus como migrantes, ¿no? Y les agradecemos el tiempo, la compañía, espero hayamos respondido a algunas dudas, preguntas de lo que podamos ir teniendo en este proceso y los invitamos a seguirnos escuchando y les dejamos un abrazo. Así es, que tengan una buena tarde, un buen día o una buena noche, que estén bien, nos vemos en el siguiente episodio. Síganos en redes sociales y compartan este episodio a quien crean que pueda interesar. Adiós. Adiós.